El gran experimento de Caine-Platz. De Arthur Conan Doyle. De todas las ciencias que han interesado a los hijos de los hombres, ninguna llamó tan poderosamente la atención del insigne profesor von Baumgarten como la que se ocupa de la psicología, y de las mal definidas relaciones entre la mente y la materia. Famoso anatomista, químico destacado y uno de los primeros fisiólogos europeos, el profesor sintió una gran liberación cuando decidió abandonar todas estas disciplinas y concentrar sus múltiples conocimientos en el estudio del alma y de las misteriosas afinidades de los espíritus. Al principio, cuando empezó a sumergirse de joven en los secretos del hipnotismo, su mente parecía vagar por un extraño dominio donde reinaba el caos y la oscuridad, y en el que a veces descubría fenómenos maravillosos, inexplicables e inconexos. Sin embargo, conforme pasaban los años, y el bagaje de conocimientos del profesor se incrementaba, pues los conocimientos generan más conocimientos, muchas de las cosas que le habían resultado misteriosas e inexplicables, empezaron a adoptar un nuevo cariz ante sus ojos. Empezó a familiarizarse con planteamientos nuevos y a descubrir las conexiones de aquello que siempre le había parecido incomprensible y sobrecogedor. Como fruto de una serie de experimentos en los que había trabajado cerca de 20 años, logró aislar un conjunto de fenómenos sobre los que ambicionaba edificar el corpus de una nueva ciencia exacta, que abarcaría la hipnosis, el espiritismo y todos los campos afines. Para alcanzar este objetivo, le resultaba de enorme utilidad su conocimiento íntimo de los más intrincados aspectos de la fisiología animal, relacionados con la corriente nerviosa y la actividad cerebral. Pues Alexis von Baumgarten era catedrático de fisiología en la Universidad de Caine-Platz y tenía a su alcance todos los recursos de laboratorio necesarios para sus profundas investigaciones. El profesor von Baumgarten era alto y delgado, tenía una cara angulosa y ojos de un gris acerado, que destacaban por su brillo y penetración. Su permanente actitud reflexiva le había llenado la frente de arrugas y fruncido el entrecejo de tal forma que parecía vivir en un perpetuo enojo, y a menudo confundía a la gente sobre su carácter, pues aunque era un hombre austero, tenía un corazón tierno. Era muy popular entre los estudiantes que le rodeaban al término de las lecciones para escuchar con gran interés sus extrañas teorías. A menudo, solicitaba voluntarios entre ellos, para llevar a cabo algún experimento, hasta el punto de que apenas había alumno que no hubiera sido sometido, en algún momento, a un trance hipnótico por el profesor. De todos aquellos jóvenes devotos de la ciencia, no había ninguno que igualara en entusiasmo a Fritz von Hartmann. A sus compañeros de estudio, les sorprendía con frecuencia que el irreflexivo y pendenciero Fritz, joven fogoso como el que más, en los ambientes tabernarios de aquellas tierras del Rin, dedicara su tiempo como lo hacía, y se tomara la molestia de leer sesudos trabajos y ayudar al profesor en sus extraños experimentos. Sin embargo, lo cierto es que Fritz era un muchacho inteligente y perspicaz. Desde hacía unos meses, había perdido la cabeza por la joven Elisa, muchacha de ojos azules y cabellos rubios, hija del profesor. Aunque había logrado saber por sus propios labios que sus sentimientos no le resultaban indiferentes, aún no se había atrevido a presentarse ante la familia como un pretendiente formal. En consecuencia, le habría resultado difícil encontrarse con su enamorada si no hubiera adoptado la estratagema de convertirse en ayudante del profesor. De esta manera, Fritz era llamado con frecuencia a casa del padre, donde se sometía de buena gana a cualquier experimento, si éste le daba ocasión de contemplar los ojos de Elisa o sentir el roce fortuito de su mano. El joven Fritz von Hartmann era un mozo bastante atractivo. Por otra parte, a la muerte de su padre, iba a heredar un buen número de acres de tierra. Para muchas familias, habría resultado un pretendiente interesante, pero la madre de Elisa no veía con buenos ojos su presencia en la casa, y en algunas ocasiones, regañaba al profesor, por consentir que un hombre como aquel rondase a su hija. La verdad, es que Fritz tenía mala fama en Caine-Platz. No había tumulto, duelo, o cualquier enredo en marcha, del que el joven no fuera el cabecilla. No había nadie que empleara un lenguaje más libre y violento que el suyo,
nadie bebía más, nadie jugaba con tanta frecuencia a las cartas, nadie era tan holgazán como él, excepto para una sola cuestión. No era, pues, tan extraño, que la esposa del profesor quisiera proteger a su hija y rechazara las atenciones de aquel individuo tan poco ejemplar. En cuanto al honorable profesor, estaba demasiado concentrado en sus extraños estudios, para formarse una opinión sobre el asunto en un sentido o en otro. Durante muchos años, su pensamiento había tropezado constantemente con el mismo problema. Todos sus experimentos y teorías giraban en torno a una única cuestión. Cada día, el profesor se preguntaba un centenar de veces si era posible que el espíritu humano permaneciera fuera del cuerpo durante cierto tiempo y luego regresara a él. Cuando se le ocurrió por primera vez esta posibilidad, su espíritu científico se rebeló contra ella. Aquella hipótesis chocaba con demasiada violencia con las ideas preconcebidas y los prejuicios que su formación médica le había inculcado. Sin embargo, poco a poco, a medida que se adentraba por el camino de sus primitivas investigaciones, su mente se fue liberando de aquellas viejas cadenas y quedó en disposición de afrontar cualquier conclusión, capaz de explicar los hechos. Había muchos indicios que le permitían suponer que la mente podía tener una existencia independiente de la materia. Finalmente, llegó a la conclusión de que el problema podía quedar definitivamente resuelto por medio de un original y audaz experimento. Así lo afirmaba en su célebre artículo sobre entidades invisibles, aparecido en un número del semanario médico de Keimplatz de la época, que sorprendió en todos los medios científicos. Es evidente que en determinadas circunstancias, el alma o la mente quedan separadas del cuerpo. En el caso de una persona hipnotizada, el cuerpo queda en un estado cataléptico, al tiempo que el espíritu lo abandona. Tal vez, se me responda que el alma aún permanece en él, aunque en estado letárgico. Yo afirmo que esto no es así, de otro modo, como podría explicarse el fenómeno de la clarividencia, que ha caído últimamente en descrédito, por culpa de los manejos de un puñado de sinvergüenzas, pero que es fácil demostrar que constituye un hecho indudable. Con la ayuda de un sujeto sensible, yo mismo he podido obtener una descripción precisa de lo que estaba sucediendo en otra habitación o incluso, en otra casa. Y por otra parte, ¿qué hipótesis puede explicar tal conocimiento, si no es la de que el alma del sujeto había abandonado su cuerpo, y se había desplazado a través del espacio? En un momento dado, la voz del operador la hace regresar para que cuente lo que ha visto, y acto seguido, reemprende su recorrido aéreo. Debido a que el espíritu es, por su propia naturaleza, invisible, no podemos observar estas idas y venidas, pero comprobamos sus efectos en el cuerpo del sujeto, que aparece por momentos rígido e inerte, y poco después, se esfuerza por relatar las impresiones, que nunca habría podido recibir por medios naturales. Este es el único modo que se me ocurre, para demostrar el fenómeno. Aunque nosotros somos incapaces de ver a estos espíritus, debido a nuestra naturaleza carnal, si fuéramos capaces de separar nuestra alma del cuerpo, llegaríamos a percibir la presencia de otras almas. En definitiva, tengo intención de hipnotizar en breve a uno de mis alumnos. Procederé acto seguido a hipnotizarme a mí mismo, siguiendo un método con el que ya estoy familiarizado. Después, si mi teoría es correcta, mi espíritu no tendría dificultad en encontrarse y comunicarse con el espíritu de mi alumno, al estar ambos separados de sus cuerpos. Confío poder comunicar el resultado de este interesante experimento en uno de los próximos números del semanario médico de Keimplatz. Cuando, finalmente, el buen profesor cumplió su promesa y publicó un informe de lo sucedido, el relato resultó tan extraordinario, que fue recibido con una general incredulidad. Los comentarios aparecidos en algunos periódicos empleaban un tono tan ofensivo, que el indignado sabio declaró que jamás volvería a manifestarse o referirse al asunto en modo alguno, promesa que ha cumplido escrupulosamente. El relato ha sido recogido, no obstante, de fuentes fidedignas, y los hechos en él citados, pueden ser tomados como fundamentalmente ciertos. Sucedió, pues, que a los pocos días de concebir la idea del mencionado experimento,
iba el profesor von Baumgarten caminando pensativo de regreso a su casa, tras haber concluido una larga jornada de trabajo en el laboratorio, cuando se encontró con un numeroso grupo de estudiantes que salían eufóricos de una cervecería. A la cabeza, medio bebido y muy alegre, iba el joven Fritz von Hartmann. El profesor no tenía intención de saludarle, pero el discípulo corrió a su encuentro y le detuvo. «Buenas tardes, mi admirado maestro», le dijo, tomándole del brazo y acompañándole calle abajo. «Hay algo que debo decirle, y me resulta más fácil decírselo ahora, mientras la buena cerveza zumba en mi cabeza, que en otro momento». «¿De veras? ¿Y qué es, Fritz?», preguntó el fisiólogo, mirándole con indulgente sorpresa. «He oído, señor, que está usted preparando un experimento sensacional, en el que pretende hacer salir el alma de un hombre fuera de su cuerpo, y luego reintegrarla de nuevo a él. ¿Es cierto, profesor?». «Así es, Fritz». «¿Y no ha pensado, mi querido señor, que podría tener dificultades a la hora de encontrar a alguien que esté dispuesto a intentarlo? Suponga que el alma abandona el cuerpo, y después no regresa. Eso sería un mal negocio. ¿Quién estaría dispuesto a correr ese riesgo?». «Pero Fritz», exclamó el profesor, alarmado ante aquel inesperado enfoque del asunto. «Yo contaba con su participación en la tentativa. ¿No me abandonará ahora? Piense en el honor y la gloria». «¿Qué gloria ni qué 8/4?», exclamó el estudiante indignado. «¿Es que voy a recibir siempre la misma recompensa? ¿No permanecí durante 2 horas sobre un cristal aislante, mientras usted exponía mi cuerpo a descargas eléctricas? ¿No dejé que estimulara mis nervios frénicos, y que me aplicara una corriente galvánica en el estómago, hasta que se me cortó la digestión? Me ha hipnotizado 4 o 5 veces, ¿y qué he ganado con todo eso? Nada. Y ahora pretende sacarme el alma, como el que extrae la maquinaria de un reloj. Esto es más de lo que un ser de carne y hueso puede soportar». «Dios mío», exclamó el profesor muy apenado. «Tiene toda la razón, Fritz. Nunca se me había ocurrido pensar en ello. Pero si hay algo con lo que pueda compensarle, no tiene más que decírmelo, y accederé gustoso a complacerle». «En ese caso, escuche», dijo Fritz solemnemente. «Si usted me da su palabra, de que después del experimento me concederá la mano de su hija, estoy dispuesto a participar en él, de lo contrario, no hay nada que hacer. Esa es mi única condición». «Pero, ¿qué pensará mi hija de todo esto?», exclamó el profesor, una vez recuperado de su sorpresa. «Elisa estaría encantada», replicó el joven. «Nos amamos desde hace tiempo». «En ese caso, ella será su esposa», sentenció el fisiólogo con decisión, «pues usted es un joven de buen corazón, y uno de los sujetos con mejores nervios que he conocido, al menos cuando no está bajo la influencia del alcohol. El experimento tendrá lugar el día 4 del próximo mes. Usted deberá presentarse en el laboratorio de fisiología a las 12 en punto. Será un gran acontecimiento, Fritz. Von Gruben vendrá desde Jena y Insterstein desde Basilea. Todos los grandes hombres de ciencia del sur de Alemania estarán presentes». «Seré puntual», dijo el estudiante por toda respuesta. Y con estas palabras, se despidieron. El profesor reanudó lentamente el camino hacia su casa, ensimismado en el gran acontecimiento que se avecinaba, mientras el joven se dirigía tambaleante al encuentro de sus ruidosos compañeros, con la mente puesta en su querida Elisa y en el trato al que había llegado con su padre. El profesor no había exagerado cuando se refirió al enorme interés que había despertado su nuevo experimento psicofisiológico. Mucho antes de que llegara la hora fijada, la sala estaba repleta de toda una pléyade de talentos. Además de las celebridades antes mencionadas, había llegado desde Londres el insigne profesor Larcher, que debía su reputación a un excelente tratado sobre los centros cerebrales. Un buen número de figuras del mundo del espiritismo habían recorrido también distancias considerables para estar presentes, así como un ministro sueco,
que consideraba que aquellos métodos podrían arrojar alguna luz sobre la doctrina de la Orden Rosacruz. La aparición del profesor von Baumgarten sobre la tarima, acompañado por su sujeto experimental, arrancó una cerrada ovación a aquella eminente asamblea. El orador, en pocas y bien escogidas palabras, explicó su teoría y cómo pensaba ponerla a prueba. Yo sostengo, dijo, que cuando una persona está bajo la influencia de la hipnosis, su espíritu abandona momentáneamente el cuerpo, y desafío a cualquiera a que exponga otra hipótesis que explique el fenómeno de la clarividencia. Por esta razón, confío en que, una vez que hipnotice a mi joven amigo, y yo mismo me ponga en trance, nuestros espíritus quedarán en disposición de comunicarse, aunque nuestros cuerpos permanezcan inmóviles e inertes. Después, la naturaleza recobrará su vitalidad, nuestros espíritus regresarán a sus respectivos cuerpos, y todo volverá a la normalidad. Procedamos, pues, con su amable permiso, a realizar el experimento. Tras estas palabras, se repitió el aplauso, y después la audiencia quedó sumida en un expectante silencio. El profesor hipnotizó con unos cuantos pases rápidos al joven asistente, que quedó inerte sobre el respaldo de su asiento, pálido y rígido. Acto seguido, sacó una brillante bola de cristal del bolsillo, concentró la mirada en ella, y por medio de un intenso esfuerzo mental, consiguió alcanzar el mismo estado. Era un extraño y sobrecogedor cuadro, el que formaban aquel anciano y su joven asistente, sentados uno al lado del otro en el mismo estado cataléptico. ¿A dónde habían huido sus almas? Esa era la pregunta que se hacían todos y cada uno de los espectadores. Pasaron 5 minutos, 10, después 15, y 15 más, y el profesor y su discípulo seguían sentados, mudos y rígidos, sobre la tarima. Durante todo ese tiempo, no se escuchó un solo ruido en aquella asamblea de sabios, y todos los ojos estaban fijos en aquellos dos semblantes pálidos, al acecho de los primeros síntomas del retorno de la conciencia. Hubo de transcurrir cerca de 1 hora, antes de que los pacientes observadores obtuvieran su recompensa. Un suave rubor tiñó las mejillas del profesor von Baumgarten. El alma había regresado de nuevo a su morada terrestre. De pronto, estiró sus largos y delgados brazos, como el que se despereza tras un prolongado sueño, se restregó los ojos, se levantó de la silla, miró a su alrededor como si le costara recordar dónde estaba, y exclamó: Tausendteufel. Tamaño improperio, muy popular en el sur de Alemania, dejó atónita a la audiencia, y provocó el disgusto del ministro sueco. ¿Dónde demonios estoy, y qué rayos ha ocurrido? Siguió diciendo el profesor. Ah, ya, ahora recuerdo, esto es uno de esos estúpidos experimentos de hipnotismo. Esta vez no ha funcionado, pues no recuerdo nada, desde que perdí el conocimiento. Han realizado sus largos viajes en balde, mis ilustres amigos, para asistir a una magnífica broma. Y dicho esto, estalló en una sonora carcajada y se palmeó el muslo de forma bastante grosera. Los asistentes se enfadaron de tal modo con aquella incalificable conducta, que se habría producido un tremendo tumulto, de no ser por la juiciosa intervención del joven Fritz von Hartmann, que acababa de despertar de su letargo. El estudiante se dirigió al frente del estrado, y pidió disculpas por el comportamiento de su compañero. Siento tener que decirles, dijo, que este individuo es un poco atolondrado, a pesar de que se haya mostrado tan serio al comienzo del experimento. En estos momentos, es víctima de la reacción hipnótica, y difícilmente puede ser responsable de sus palabras. En cuanto al experimento en sí, debo decir que no lo considero un fracaso. Es muy posible que nuestros espíritus se hayan estado comunicando durante esta larga hora. Desgraciadamente, nuestra tosca memoria corporal es bien distinta de nuestro espíritu, y nos es imposible recordar lo que ha sucedido. En el futuro, emplearé mis energías en tratar de descubrir un medio, para que los espíritus consigan recordar lo que les ocurre cuando están en estado libre, y confío en que, cuando lo haya encontrado, pueda tener el placer de reunirles a todos de nuevo, y de mostrarles los resultados.
Esta alocución, escuchada en boca de un estudiante, causó una gran sorpresa entre la concurrencia, y algunos llegaron a pensar que resultaba ofensivo, que un alumno asumiera tan excesivo protagonismo. La mayoría, sin embargo, consideró que era un joven muy prometedor y al abandonar la sala, se hicieron muchas comparaciones entre su digna conducta y la frivolidad de su profesor, que durante la mencionada intervención, había estado riéndose a más no poder en un rincón, importándole al parecer un bledo el fracaso del experimento. Sin embargo, mientras que todos aquellos hombres de ciencia desfilaban fuera de la sala de conferencias, con la impresión de que no habían presenciado ningún hecho extraordinario, lo cierto es que, ante sus propios ojos, había tenido lugar uno de los acontecimientos más maravillosos de toda la historia de la humanidad. La teoría del profesor von Baumgarten había resultado cierta, y su espíritu y el de su discípulo habían estado ausentes de sus respectivos cuerpos durante un tiempo. No obstante, había sucedido un extraño e inesperado accidente. El espíritu de Fritz von Hartmann se había introducido a su regreso en el cuerpo de Alexis von Baumgarten, y el espíritu de éste se había alojado en la anatomía de aquel. De ahí, el lenguaje y las groserías que habían salido de los labios del insigne profesor, y las ponderadas palabras y la grave exposición que había realizado el atolondrado estudiante. Constituyó un hecho sin precedentes, aunque nadie hubiera reparado en lo sucedido, y menos aún los propios implicados. El cuerpo del profesor sintió de pronto que tenía la garganta seca, y salió a la calle, divertido con el resultado del experimento, pues en su interior, el alma de Fritz, solo pensaba en lo fácil que le había resultado conseguir a su amada. Su primer impulso fue dirigirse a casa de Elisa para verse con ella, pero lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que sería preferible mantenerse alejado, hasta que la señora Baumgarten fuera informada por su propio marido del acuerdo al que habían llegado. Así que se encaminó al Gruner Mann, que era uno de los lugares de cita preferidos por los estudiantes más juerguistas, y entró de forma inesperada, blandiendo con energía su bastón, en el pequeño reservado que ocupaban Spiegler, Müller y media docena de alegres compañeros. «Ajá, chicos», voceó. «Sabía que estaríais aquí. Beberos lo que os queda, y pedid lo que queráis, hoy invito yo». Si hubieran visto entrar de pronto en el reservado, al hombre pintado de verde que decoraba el letrero de aquella concurrida cervecería, y pedir una botella de vino, los estudiantes no se habrían quedado tan atónitos, como con la sorprendente aparición del venerable profesor. Su asombro fue tan grande, que se quedaron mirándole por espacio de 1 o 2 minutos, sumidos en la más completa confusión, sin acertar a responder a su generosa invitación. «Dame un Blitz», gritó el profesor enfadado. «¿Pero qué diablos os pasa? Parecéis un rebaño de cerdos mirándome atontados. ¿Qué ocurre?» «Es un inesperado honor», tartamudeó Spiegler, que ocupaba la cabecera de la mesa. «¿Qué honor ni qué 8 cuartos?» dijo el profesor malhumorado. «¿Creéis que porque acabo de realizar una exhibición de hipnotismo, ante una cuadrilla de viejos fósiles, me siento demasiado orgulloso para reunirme con mis viejos amigos? Levántate de esa silla, Spiegler, muchacho, que yo presidiré ahora. Cerveza, vino o ginebra, compañeros, pedid lo que queráis y dejadlo todo de mi cuenta». Aquella tarde en el Gruner Mann fue memorable. Las jarras rebosantes de cerveza y las botellas de cuello verde del Rin circularon con alegría. Poco a poco, los estudiantes fueron perdiendo la timidez que les producía la presencia del profesor. Y el profesor, por su parte, alzó la voz, cantó, recitó, hizo equilibrios con una larga pipa de tabaco puesta sobre la nariz y retó a todos los miembros del grupo a una carrera de 100 metros. El encargado y la camarera cuchicheaban tras la puerta, asombrados por aquella conducta impropia de todo un profesor de la vieja Universidad de Keimplatz. Pero un momento después, tuvieron aún más motivo para sus cuchicheos, pues el insigne profesor aplastó el gorro del encargado y besó a la camarera tras la puerta de la cocina. «Caballeros», dijo el profesor,
poniéndose en pie con dificultad en la cabecera de la mesa y balanceando una enorme y anticuada copa de vino en su mano huesuda. Es el momento de explicar el motivo de esta celebración. Atención, atención. Gritaron los estudiantes, golpeando con las jarras de cerveza sobre la mesa. Un discurso. Silencio en la sala. Lo que tengo que deciros, queridos amigos, anunció el profesor, y los ojos le brillaron tras las gafas, es que voy a casarme dentro de poco. ¿Casarse?, exclamó uno de los estudiantes, más atrevido que los demás. ¿Es que su esposa ha muerto? ¿Qué esposa?, preguntó el profesor sorprendido. Pues la señora von Baumgarten, claro. Ajá, dijo el profesor con una sonrisa. Por lo que veo estáis al tanto de mis antiguas dificultades. No, no ha muerto, pero tengo motivos para pensar que no se opondrá a mi matrimonio. Eso es muy generoso por su parte, observó uno del grupo. De hecho, añadió el profesor, confío en que alguien la convencerá para que me ayude a conseguir esposa. Nunca nos hemos llevado muy bien, pero espero que ahora todo eso habrá terminado, y que cuando me case, ella venga a vivir con nosotros. Una familia feliz, exclamó alguien en plan de guasa. Sí, así es. Espero que vengáis todos a la boda. No revelaré el nombre, pero brindo por mi hermosa novia. El profesor balanceó su copa en el aire. Brindemos por su novia. Rugió aquella cuadrilla de fanfarrones, entre grandes carcajadas. A su salud. Si es hoy Leven. Hack. Y la juerga se volvió aún más bulliciosa y frenética, cuando cada uno de los presentes, siguiendo el ejemplo del profesor, brindó por la chica de sus amores. Mientras en el Grüner se desarrollaba aquella animada reunión, cerca de allí, tenía lugar una escena bien distinta. El joven Fritz von Hartmann, una vez finalizado el experimento, se había dedicado a consultar y ajustar, con expresión solemne y una gran concentración, algunos instrumentos matemáticos. Después, tras impartir algunas instrucciones precisas a los conserjes, se encaminó lentamente hacia la casa del profesor. Mientras iba paseando, se encontró con von Altus, profesor de anatomía, que marchaba delante de él, y aceleró el paso para alcanzarle. Von Altus, exclamó, dándole unos tironcitos de la manga. El otro día me pidió usted información sobre el revestimiento medio de las arterias cerebrales. Creo que ahora podría ofrecérsela. Don Nerveter, vociferó von Altus, que era un viejo cascarrabias. ¿Qué demonios significa esta impertinencia? Le haré comparecer ante el consejo académico por esto, caballero. Y tras esta amenaza, dio media vuelta y se alejó rápidamente. A von Hartmann le chocó mucho aquel recibimiento. Esto se debe, sin duda, al fracaso de mi experimento, se dijo, y reanudó su camino algo molesto. Pero aún le aguardaban nuevas sorpresas. Poco después, mientras caminaba apresuradamente hacia su destino, fue interceptado por dos estudiantes. Estos, en lugar de quitarse el sombrero, o hacer algún otro ademán en señal de respeto, profirieron un grito de alegría en cuanto le vieron, corrieron hacia él, le agarraron de los brazos y le llevaron con ellos. Gott im Himmel, gritó von Hartmann. ¿A qué se debe esta falta de respeto incalificable? ¿A dónde me lleváis? A descorchar una botella de vino con nosotros, contestaron los estudiantes. Vamos. Jamás has rechazado una invitación como esta. En mi vida había visto una insolencia semejante. Exclamó von Hartmann. Soltadme. Haré que os expulsen de la universidad por esto. Dejadme os digo. Y empezó a dar furibundas patadas a sus captores. Está bien, si te pones de malas, vete a donde quieras, le dijeron finalmente los estudiantes, soltándole los brazos. Podemos disfrutar de ella sin tu compañía. Sé quiénes sois. Lo pagaréis, replicó furioso von Hartmann, y reanudó su camino en dirección a lo que él consideraba su hogar, irritado por los dos incidentes que acababa de sufrir.
En ese momento, la señora von Baumgarten miraba por la ventana, preocupada por la tardanza de su marido en acudir a comer, y se llevó una enorme sorpresa, cuando vio al joven estudiante dirigirse con paso majestuoso hacia la casa. Como se sabe, la mujer le tenía una gran antipatía, y si alguna vez el joven se había atrevido a visitar la casa, había sido siempre con el consentimiento y bajo la protección del profesor. Pero aún fue mayor su sorpresa, cuando le vio abrir la verja y cruzar a grandes zancadas el sendero del jardín, con aire de ser el dueño de la propiedad. La señora von Baumgarten apenas podía dar crédito a sus ojos, y corrió hacia la puerta, con todos sus instintos maternales alerta. La bella Elisa había contemplado también desde las ventanas superiores la atrevida determinación de su amado, y se le había acelerado el corazón, con una mezcla de orgullo y consternación. «Buenos días, caballero», saludó la señora Baumgarten al intruso, irguiéndose con sombría majestad en el vano de la puerta. «Un magnífico día en verdad, Marta», contestó el otro. «Y ahora, no te quedes ahí parada como una estatua, y ve a prepararme la comida enseguida, que estoy muerto de hambre». «¿Marta? ¿La comida?», exclamó la señora, retrocediendo estupefacta. «Sí, la comida, Marta, la comida». Alzó la voz von Hartmann, que estaba empezando a ponerse furioso. «¿Hay algo de extraordinario en que un hombre pida la comida, después de pasar todo el día fuera de casa? Estaré en el comedor. Tomaré cualquier cosa. Chinken, salchichas y ciruelas, cualquier cosa que esté a mano. Pero no te quedes ahí, mirándome de ese modo. ¿Quieres moverte, mujer?». Estas últimas palabras, pronunciadas con auténtica irritación, hicieron por fin que la señora Baumgarten saliera corriendo por el pasillo, atravesara la cocina y se encerrara en el lavadero, donde sufrió un violento ataque de nervios. Mientras tanto, von Hartmann cruzó la habitación, se echó en el sofá de muy mal humor y gritó: «Elisa. ¿Dónde está esa chica?». Al llamarla de forma tan violenta, la joven bajó temerosa la escalera y acudió a la presencia de su amado. «Amor mío», exclamó, rodeándole con los brazos. «Ya sé que todo esto lo haces por mí, que es una artimaña para verme». La indignación de von Hartmann ante aquella nueva falta de respeto fue tan grande, que se quedó mudo de rabia durante unos instantes, en los que no pudo hacer otra cosa que mirarla iracundo y agitar los puños, mientras trataba de zafarse de su abrazo. Cuando finalmente recuperó el habla, soltó tal bramido de cólera, que la joven Elisa cayó de espaldas sobre una butaca y se quedó petrificada de espanto. «Nunca en mi vida había tenido un día como el de hoy», gritó von Hartmann, dando una patada en el suelo. «Fracasa mi experimento. Von Altus me insulta. 2 estudiantes me arrastran por la vía pública. Mi esposa casi se desmaya cuando le pido la comida, y mi hija se echa sobre mí y me abraza como una osa parda». «Estás enfermo, cariño», exclamó la joven. «Tu mente delira. Ni siquiera me has besado». «No, ni pienso hacerlo», dijo von Hartmann con decisión. «Deberías estar avergonzada. ¿Por qué no me traes las zapatillas y ayudas a tu madre a preparar la comida?». «¿Todo para esto?», gimió Elisa, cubriéndose el rostro con un pañuelo. «¿Para esto te he amado apasionadamente durante más de 10 meses? ¿Para esto he desafiado las iras de mi madre? Me has destrozado el corazón. Puedes estar seguro». Y acto seguido se echó a llorar desconsoladamente. «Ya no puedo soportarlo más», rugió von Hartmann fuera de sí. «¿De qué demonios está hablando esta chica? ¿Qué hice yo hace 10 meses para inspirarte tal afecto? Si realmente me quieres tanto, deberías ir rápidamente a traerme el chinken y algo de pan, en lugar de decir tantas tonterías». «Amor mío», exclamó la desdichada muchacha, echándose en los brazos del que ella creía que era su amado. «Solo estás bromeando para asustar a tu pequeña Elisa». Dio la casualidad de que en el momento en que la joven se abrazaba de forma inesperada a von Hartmann, éste estaba sentado al borde del sofá, que estaba algo desvencijado.
Quiso también el azar, que junto a aquel brazo del sofá, hubiera una gran pecera llena de agua, que el fisiólogo estaba utilizando en ciertos experimentos sobre la ovulación de los peces, y que había instalado en el salón, con el fin de asegurar una temperatura constante. El peso adicional de la muchacha, unido al ímpetu con que se lanzó sobre su amado, produjo el hundimiento de aquella precaria pieza del mobiliario, y el cuerpo del infortunado estudiante cayó sobre la pecera, en la que quedaron firmemente encajados su cabeza y hombros, mientras que las extremidades inferiores pataleaban en el aire impotentes. Aquello ya fue el colmo. En cuanto consiguió liberarse de su incómoda posición, lanzó un alarido furioso e inarticulado, salió disparado de aquella habitación, sin escuchar las súplicas de Elisa, cogió el sombrero y corrió calle abajo, empapado y despeinado, decidido a encontrar en alguna fonda la comida y la comodidad que le había sido imposible encontrar en su propio hogar. Cuando el espíritu de von Baumgarten, preso en el cuerpo de von Hartmann, se dirigía a grandes zancadas por el tortuoso camino que llevaba a la ciudad, rumiando con rabia sus múltiples desgracias, vio acercarse a un hombre de edad, que parecía hallarse en un avanzado estado de intoxicación. Von Hartmann se detuvo a un lado del camino para observar a aquel individuo, que venía dando traspiés y haciendo heces de un lado a otro de la calzada, mientras cantaba una canción estudiantil con la voz cascada por la bebida. Al principio, solo le había llamado la atención el hecho de que un hombre de apariencia tan venerable se encontrara en un estado tan penoso, pero cuando el anciano estuvo más cerca, tuvo la impresión de que su cara le era muy conocida, aunque no recordaba dónde, ni cuándo, le había visto antes. Aquella impresión llegó a ser tan fuerte, que cuando el extraño estuvo a su lado se puso frente a él y observó de cerca sus facciones. «Bueno, hijo mío», dijo el borracho, mirando de arriba abajo a von Hartmann e inclinándose sobre él. «¿Dónde demonios te he visto antes? Te conozco tan bien como a mí mismo». «¿Quién diablos eres?» «Soy el profesor von Baumgarten», dijo el estudiante. «¿Puedo saber quién es usted?» «Sus rasgos me resultan extrañamente familiares». «No debes mentir nunca, muchacho», respondió el otro. «Tú no puedes ser el profesor, pues él es un repugnante y casposo anciano y tú un joven mozo de anchas espaldas. Como yo, que me llamo Fritz von Hartmann, para servirte». «Eso sí que no puede ser», exclamó el cuerpo de von Hartmann. «Usted podría ser perfectamente su padre». «Pero, ¿qué veo? No sé si se habrá dado cuenta, caballero, que lleva usted mis gemelos y mi cadena de reloj». «Donnerwetter». Hipó el otro. «Si esos no son los pantalones por los que mi sastre está a punto de embargarme, que no vuelva a probar la cerveza». Entonces, en el momento en que von Hartmann, abrumado por todos los extraños incidentes que le habían ocurrido aquel día, se pasaba la mano por la frente y miraba hacia el suelo, alcanzó a ver el reflejo de su propia cara en un charco que la lluvia había dejado en el camino. Para su enorme sorpresa, descubrió que la cara era la de un hombre joven, y que iba vestido con la ropa habitual de un estudiante, y que era, en todos los aspectos, la antítesis de la grave figura académica, en la que su mente se había alojado hasta entonces. En un instante, su activo cerebro repasó los últimos acontecimientos que había vivido, y pronto llegó a una conclusión. El golpe que le produjo aquel descubrimiento le hizo tambalearse. «Himmel», exclamó. «Ahora lo veo todo claro. Nuestras almas se encuentran en cuerpos equivocados. Yo soy tú, y tú eres yo. Mi teoría ha quedado demostrada, pero, ¿a qué alto precio? ¿Es posible que la mente más lúcida de Europa se haya quedado encerrada en un envoltorio tan frívolo? El trabajo de toda una vida se ha venido abajo». Se lamentó, y se golpeó el pecho con desesperación. «Oiga», replicó el verdadero von Hartmann, desde el cuerpo del profesor. «Comprendo perfectamente la gravedad de sus afirmaciones, pero haga el favor de no golpear mi cuerpo de ese modo. Usted lo recibió en excelentes condiciones, y veo que ya lo ha empapado, y ha llenado de rapé las chorreras de mi camisa». «Eso no tiene demasiada importancia», contestó el otro malhumorado. «Lo peor es que nos quedaremos tal y como estamos».
Mi teoría ha quedado demostrada de forma magistral, pero el precio ha sido terrible. Si yo pensara de la misma forma, dijo el espíritu del estudiante, sería un duro golpe para mí. ¿Qué iba yo a hacer con estos miembros viejos y acartonados, y cómo iba a cortejar a Elisa y a convencerla de que no soy su padre? No, gracias a Dios, y a pesar de que la cerveza me ha trastornado más de lo que le trastornaba a mi verdadero yo, creo que tengo la solución para nuestros problemas. ¿Cómo? Tartamudeó el profesor. Pues, repitiendo el experimento. Libere nuestras almas otra vez, y lo más probable es que encuentren el camino de regreso a sus respectivos cuerpos. Un hombre a punto de ahogarse, no se habría aferrado con tanta vehemencia a una rama, como se aferró el espíritu de von Baumgarten a aquella sugerencia. El profesor arrastró su propio cuerpo a un lado del camino, llevado por una urgencia febril, y lo sumió en trance hipnótico. Después, sacó la bola de cristal del bolsillo, y la manipuló, hasta que él, también cayó en el mismo estado. Todos los estudiantes y aldeanos que pasaron por allí durante una hora, se quedaron estupefactos al ver al distinguido profesor de fisiología, y a su alumno favorito, sentado sobre un montículo embarrado y en un estado de completa insensibilidad. Antes de que hubiera pasado una hora, se había reunido en aquel lugar un numeroso grupo de curiosos que discutían sobre la conveniencia de avisar a una ambulancia, para trasladar a la pareja al hospital. De pronto, el ilustre sabio abrió los ojos y miró confuso a su alrededor. Por un momento, parecía haber olvidado cómo había llegado a aquel lugar, pero enseguida sorprendió a los allí reunidos, levantando sus descarnados brazos al cielo, y gritando con voz emocionada. God sei Gedant. Vuelvo a ser yo mismo de nuevo. Siento que soy yo. Su alegría no fue menor, cuando el estudiante se incorporó de un salto y lanzó el mismo grito, y los dos realizaron una especie de baile en medio del camino. Durante algún tiempo, la gente de Keimplatz albergó ciertas dudas sobre la salud mental de los dos protagonistas de aquel extraño episodio. Cuando el profesor publicó sus experiencias en el semanario médico, como había prometido, se encontró también con la recomendación, hecha por sus propios colegas, de que haría bien en vigilar su estado mental, y que otro artículo de ese tipo le acarrearía, sin duda, la reclusión en un hospital psiquiátrico. También al estudiante, la experiencia le demostró que lo más juicioso, era guardar silencio sobre el asunto. Cuando el distinguido profesor regresó al hogar aquella noche, no recibió la cordial bienvenida que cabía esperar, después de haber vivido aquellas extrañas aventuras. Por el contrario, fue recriminado sin piedad por su mujer y su hija, porque olía a alcohol y a tabaco, y también por haber estado ausente, mientras un joven descarado había invadido la casa e insultado a sus ocupantes. Pasó mucho tiempo, antes de que la atmósfera doméstica en casa del profesor recuperara la paz habitual, y más todavía, antes de que volviera a aparecer bajo su techo, el simpático rostro de von Hartmann. Pero la perseverancia vence cualquier obstáculo, y el estudiante logró, finalmente, serenar los ánimos de ambas mujeres, y recuperar sus antiguas posiciones. Hoy, no tiene ningún motivo para temer la enemistad de la señora von Baumgarten, pues, en la actualidad, es Hauptmann von Hartmann, del cuerpo de ulanos del emperador, y su querida esposa Elisa, ya le ha regalado, como muestra visible y prenda de su cariño, dos preciosos niños. Fin.